El día que alguien me demuestre que quejándose soluciona sus problemas, ese día yo me pondré a quejar. Quiero que tomen en cuenta algo, que cuando viene la adversidad, normalmente nos quejamos, nos victimizamos, pero quiero que observes algo sobre la adversidad. Horacio dice que la adversidad tiene el don de despertar tus talentos que normalmente en la prosperidad hubieran estado dormidos, que la oscuridad es necesaria para ver las estrellas. Albert Einstein menciona algo muy poderoso, que lo mejor que le puede pasar a la humanidad y a las personas son las crisis, porque en las crisis uno es más ingenioso, más creativo y busca diferentes caminos, que la presión es necesaria para crecer. Pero normalmente nos quejamos, porque el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Pero cuando viene el fracaso, viene la presión, normalmente perdemos ¿qué? El entusiasmo. Y el universo está libre de víctimas, porque toda elección que tengas es algo interior. Lo que Buda mencionaba, eres lo que te enfocas, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas. Eso es muy importante. Entonces, no hay nadie más infeliz que aquel hombre, Séneca menciona, no hay nadie más infeliz que aquel hombre que la adversidad no la ha visitado, pues no tiene la oportunidad de poner a prueba sus talentos. Entonces, los problemas, las crisis, la presión y los retos son oportunidades para crecer. Pero cuando te haces el huevoncito, cuando te haces el tonto, cuando no enfrentas los problemas, no creces. Y lo vuelvo a mencionar, el día que alguien me demuestre que soluciona sus problemas quejándose, ese día yo me pondré a quejar. Pero el universo está libre de víctimas. Porque toda elección que tengas es algo interior que tú estás haciendo. Entonces, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Tú eliges sufrir. Quien nos premia, quien nos castiga, somos nosotros mismos. El cielo y el infierno no es un lugar, es un estado. Hay gente que en este momento está viviendo el infierno porque tiene reglas, porque tiene un diálogo interno que se está limitando. Y quiero que observen esto con atención. ¿Por qué la vida nos repite los mismos problemas, las mismas historias? ¿Por qué año tras año, mes tras mes tengo los mismos problemas, los mismos retos? Y te voy a decir algo. Primer punto es que estás tomando las mismas decisiones y las mismas soluciones para los mismos problemas. Y Albert Einstein mencionaba, locura es pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si siembras cebollas, no esperes recoger tomates. ¿Por qué la vida nos repite los mismos problemas? ¿Por qué la vida nos pone las mismas historias? Porque la vida está esperando que tomes una decisión diferente frente a ese mismo problema. Y el día que lo hagas, a ese día lo llamaremos milagro. Porque ahí es donde entiendes algo. Que es imposible que al Hijo de Dios le suceda algo que no pueda superar. Y cualquier problema es una oportunidad para crecer. La oscuridad es necesaria para ver las estrellas. Albert Einstein menciona, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la oscuridad. En las crisis nace la inventiva, el descubrimiento y las grandes estrategias. Entonces, las crisis son nuestros mejores maestros. ¡Crisis! ¿Estás preparado para crecer? ¡Crisis! ¿Estás preparado para avanzar, para aprender, para mejorar? O si quieres, cuando venga la crisis, cuando venga la adversidad, córrete. Y lo acabo de mencionar. La adversidad tiene el don de despertar nuestros talentos que normalmente en la prosperidad hubieran estado dormidos. Y recuerden algo, en la zona de confort no hay crecimiento. En la zona de confort no hay crecimiento. ¿Y qué es la zona de confort? Pensar a corto plazo, buscar acomodarme y no avanzar. Y hemos perdido la ambición, porque en esta sociedad tenemos la idea que ser ambicioso es malo. Y tengo una consulta. ¿Darle más amor a tu pareja es malo? ¿Darle más amor a tus padres es malo? ¿Darle lo mejor a las personas que amas es malo? No. Más es mejor que menos. Sino que venimos de ideas limitantes, de percepciones limitantes desde la carencia, donde creemos que una persona ambiciosa es mala. La ambición es quiero lo mejor para mí y para los míos. Y yo por los míos hago lo que tengo que hacer. Pero quiero que observes esto, que a mí me quedó claro. Y esto es uno de los mensajes más poderosos que yo he entendido. Es imposible que al Hijo de Dios le suceda algo que no pueda superar.
Entonces, los retos que estás pasando son oportunidades de la vida, el universo, del campo, del Dios, del espíritu, del inconsciente. Ponle el nombre que tú quieras de acuerdo a tu sistema de creencias. Pero son oportunidades para fortalecer tu talento. Son oportunidades para sacar tu mejor versión. Quiero que observes con atención que los talentos y dones que tienes hoy, que las habilidades y destrezas que tienes hoy, que la maestría y el dominio en cierta área de tu vida que tienes, ¿a qué se debe? Que vino una adversidad, vino un problema, te convertiste en un alumno, comenzaste a practicar y te volviste un maestro. Y la maestría viene cuando un ser humano se enfoca, pero Buda decía algo muy importante. Observa dónde está tu atención, porque donde está tu atención está tu energía y donde está tu energía es lo que estás creando. La pregunta es, ¿tu atención está en crecer? ¿Tu atención está en avanzar o tu atención está en no puedo, me es imposible? O quiero que observes esto y vamos a repetirlo. El día en que cualquiera de los que está aquí me demuestre que quejándose soluciona sus problemas, ese día haremos un curso cómo quejarse con elegancia. ¿Me entiendes o no? Entonces, quejándonos, o sea, cuando te quejas estás en un rol de víctima y cuando estás en un rol de víctima estás en carencia. Y te pones a rezar, por favor, por favor. No. Cuando tú, el que pide es el que no tiene. Y el que no tiene está en carencia. Deja de pedir. Y comienza a observar quién eres tú. Es imposible que al Hijo de Dios le suceda algo que no pueda superar. Sino que tienes que aprender una palabra, responsabilidad. Acá tengo una cita de Nikola Tesla. Nikola Tesla dice, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una confesión. Cuando las personas, o sea, cuando tú criticas, cuando tú condenas, o sea, condenar no se encarcela. Cuando tú hablas del otro, estás hablando de ti. Cualquier juicio personal es una confesión personal. Tus limitantes personales son las tuyas, no las mías, no me pertenecen. Nunca permitas que el ruido de voces ajenas silencien tu voz interior. Porque cuando tú estás buscando la aprobación de los demás, no vas a crecer. Tú tienes que entender algo, tienes que confiar en ti y tienes que confiar en el universo. Si tú confías en el universo confía en ti. Si tú confías en ti, pase lo que pase, tendrás la certeza que saldrás adelante. Pero si no confías en ti, hagas lo que hagas, pase lo que pase, lo llamarás fracaso. Por eso, en la primera persona que tienes que confiar es en ti. Tienes que entender quién eres, que eres un hijo de Dios y que tienes todo lo necesario para triunfar. Y tienes que entender que la incertidumbre, los retos y los problemas, o sea, Dios no le manda sus batallas más fuertes a cualquier guerrero. Dios, la vida, el universo, el campo, le manda sus batallas más fuertes a las almas más fuertes. La Biblia menciona que Dios le manda sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros, pero su mejor guerrero se está quejando. Su mejor guerrero se está haciendo la víctima. Su mejor guerrero se está victimizando. Y el universo no conoce y no existe el tema de las víctimas. No existe ninguna víctima exitosa. Tienes que entender y comprender que los problemas que tienes son oportunidades para crecer. Que los problemas son nuestros mejores maestros. Que la oscuridad es necesaria para ver las estrellas. Que las crisis tienen el don de fortalecer nuestros talentos y sacar nuestra mejor versión. Pero si quieres, hazte el indiferente, hazte el frío y evade los problemas. Pero déjame decirte, y escucha bien esta parte, que la vida te repite las mismas historias y los mismos problemas con el objetivo de que tú tomes una decisión diferente frente a esa misma situación. Pero si tomas la misma decisión y le das las mismas soluciones, Einstein decía, locura es pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si tú siembras tomates, no esperes que salga cebollas. ¿Por qué la vida nos repite los mismos problemas? Porque la vida está esperando que tomemos una decisión diferente. Y el día que lo hagas, ese día lo llamaremos milagro. Y es donde entendemos y comprendemos que somos creadores y tenemos la capacidad de ser, hacer, tener y crear la vida bajo nuestros propios términos. Pero mientras tú te hagas la víctima, te hagas el pobrecito, mientras tú agarres, te pongas a hablar de los demás, escúchelo bien, cuidado con la queja, cuidado con victimizarse, cuidado con hacerse el pobrecito, porque todo eso es pobreza. Todo eso es pobreza. Cualquier juicio personal, cualquier crítica habla más de mí que del otro.
Entonces, hacerte el responsable y dejar de contarte esa historia que no puedes, que es difícil, que es imposible, es cuando creces. El día más importante de tu vida, el día que tú dejes de hablar del otro como el culpable de todo lo que te sucede, ese día lo llamaremos libertad emocional. El día que tú dejes de quejar, el día que tú dejes de culpar a los demás, a tu pareja, a tus hijos, a tu país, a tu familia, de todo lo que viviste, escúchalo bien, la herencia emocional, la herencia genética, la información que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelitos, no es información para sufrir, es información para ¿qué? Trascender. Todo lo que ha sucedido en nuestra vida es una oportunidad para crecer, pero para eso hay una palabra, responsabilidad. Por eso, que dice que el día más importante de tu vida es el día cuando tú entiendes esto. Yo soy yo y tú eres tú. Yo soy el responsable de mi vida y tú de la tuya. Yo no vine a este mundo a cubrir tus expectativas, ni tú las mías. A ese día lo llamaremos abundancia. Y el día que tú entiendas, escúchenlo bien, el día que tú dejes de hablar del otro como el culpable de todo lo que te sucede, a ese día lo llamaremos libertad emocional. Es imposible que al Hijo de Dios le suceda algo que no pueda superar. Quiero que entiendas el poder que está en ti. La certeza no está afuera, está en ti. Pero tienes que entender algo, tienes que confiar en ti. Porque si tú confías en ti, pase lo que pase, tendrás la certeza que saldrás adelante. Si tú confías en ti, el universo, el campo, Dios, confiará en ti. Pero si no confías en ti, hagas lo que hagas, pase lo que pase, lo llamarás fracaso. Confía en ti. Y observa esto con atención. Abundancia no es tener o acumular cosas materiales. Abundancia es tener la certeza profunda que lo tienes todo, que no te hace falta nada ni nadie para ser feliz. Una persona abundante jamás experimenta la escasez. Llegó un día donde lo perdí todo, pero a la vez sentía que lo tenía todo. Porque entendí que abundancia no era tener 10 millones de dólares en mi número de cuenta. Abundancia es tener la certeza que lo tengo todo. Y decidí vivir en ese estado, en ese nivel de conciencia. Y desde ahí he podido conseguir todo lo que quiero. Porque entiendo por abundancia que tengo la capacidad de abrir o cerrar el caño cuando yo quiera. Si quiero agua, abro el caño. Si no la quiero, lo cierro. Eso es abundancia. Y Buda mencionaba algo muy importante. Eres lo que te enfocas, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas. Tengo una consulta, porque Buda mencionaba, observa dónde está tu atención. Escúchelo bien, porque donde está tu atención está tu energía, y donde está tu energía es lo que estás creando. Tengo una consulta, ¿qué estás creando? ¿En qué estás enfocado? ¿En qué estás enfocado? ¿Estás enfocado en crecer? ¿Estás enfocado en avanzar? ¿Estás enfocado en lograr lo que quieres? Eso es muy importante, y quiero que te quede claro algo. El día que tú entiendas que cada persona que se cruza por tu vida es un maestro, porque cada persona que se cruza por tu vida te enseña dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos. ¿Cuántas? Dos. Lo primero que te enseña cualquier persona que se cruce por tu vida es qué es lo que quiere ser y qué es lo que no quiere ser. Sí, pero Judy, se me cruzó una persona que tiene problemas de drogadicción. ¿Cómo que es un maestro? ¿Qué me va a enseñar él? La vida te lo puso ahí porque la vida te está diciendo qué es lo que no quiere ser. ¿Y qué es lo que sí quieres ser? Si tú eres capaz de ver desde ese pensamiento unidad, desde esa visión clara de la vida, cada persona, cada circunstancia que se cruza en el camino, a ese día lo llamaremos abundancia. Pero cada vez, escúchenlo bien, cuidado con la queja, cuidado con victimizarse, cuidado con hablar de otros, porque todo eso es pobreza. Cuando tú condenas, te encarcelas. Cuando usted perdona, se libera. Y no tienes que perdonar ni a mamá, ni a papá, ni al vecino, ni a la persona que te engañó. Porque el problema es que tú cargas con todo eso. Tú estás con esas cargas. Al que tienes que perdonar es a ti. Aprenda a soltar. Pero no hablo de ese perdón desde el ego.
de que te perdono, pero luego te lo refriego en la cara. Es perdonar desde el amor, es tener compasión, es rendición. Y rendición no es de rendirse, rendición es entender, comprender y soltar. Porque sabes que eso no te pertenece. Si tú eres capaz de entender, de comprender y de soltar, eso se llama libertad emocional. A ese día lo llamaremos abundancia. A ese día lo llamaremos riqueza. Porque la abundancia no es tener o acumular cosas. La abundancia es tener la certeza que lo tienes todo. Pero estar en ese rol de víctima, en ese rol de hacerse el pobrecito, en ese rol de esconderse de manera cobarde detrás de un teclado para solo opinar y criticar, Tesla mencionaba algo muy importante. Cuando tú entiendes que toda crítica es una confesión personal cargada de una historia, es cuando vas a entender y comprender a los demás. Porque cuando tú criticas, más hablas de ti que del otro. Es una confesión personal. Entonces, abundancia es entender y comprender. Abundancia es tener la certeza que lo tienes todo. Y una persona abundante puede fracasar. Y escúchalo bien. Entiende que el fracaso es la piedra angular del éxito. Yo soy un ganador, pero antes de ser un ganador, yo he sido un perdedor. Y gracias a que he sido un perdedor, hoy soy un ganador. Es necesario pasar por la carencia para tener abundancia. Es necesario pasar por la pobreza para tener riqueza. Es necesario pasar por la enfermedad para entender lo que es la salud. El ser humano vuelve a nacer, vuelve a vivir cuando pasa incertidumbre, cuando pasa retos. El problema es que cuando vienen los retos, los problemas y la incertidumbre, nos corremos. Y Séneca mencionaba algo muy poderoso. No hay nadie más infeliz que aquel hombre que la adversidad no lo ha visitado, pues no tiene la oportunidad de poner a prueba sus talentos. La oscuridad es necesaria para ver la luz de las estrellas. Los retos de la vida, los retos, las circunstancias, las crisis, son oportunidades para sacar tu mejor versión. Son oportunidades para potenciar tus talentos. Son oportunidades que te pone la vida, el campo, Dios, como tú quieras llamarlo, para sacar tu mejor versión. Los avances científicos, la evolución social, la evolución de los países ha habido en los momentos de crisis. En pandemia hubo quien creció y en pandemia hubo quien se murió, quien se limitó. Y no hablo de muerte física, hablo de muerte emocional. Hablo de personas que dejan de tener sueños. Hablo de personas que están en su zona de confort. Y recuerden algo, en la zona de confort no hay crecimiento. En la zona de confort no hay crecimiento. Por eso Horacio mencionaba algo muy importante, que las crisis tienen el don de potenciar nuestros talentos. Algo que en la prosperidad se hubiera permanecido dormido. Por eso, un hombre sin ambición, sin ambición es una persona que tiene un problema de merecimiento, porque no se siente suficiente. Y quiero que entiendas algo, tienes que confiar en ti, porque si confías en ti, el campo va a confiar en ti, la vida va a confiar en ti. Y si tú confías en ti, pase lo que pase, retos que vengan, tú tienes la certeza que saldrás adelante y tarde o temprano vas a crecer, vas a avanzar. Pero si no confías en ti, hagas lo que hagas, logres lo que logres, te sentirás un fracasado. Ahora, quiero que observen esto, ¿no? Esta frase yo creo que nos invita a la reflexión. Las crisis tienen el don de potenciar, ¿qué? Nuestros talentos. Algo que en la prosperidad normalmente hubiera permanecido, ¿qué? Dormidos. Pero quiero que observes qué es lo que pasa cuando el ser humano, entonces cuando experimentamos crisis, la primera tendencia que tenemos es a quejarnos y victimizarnos. El problema es que cuando nos quejamos y nos victimizamos, no crecemos. Observa esto con atención. Recuerda algo básico de la vida. La vida es como una escuela. Y en la vida no obtienes lo que quieres, obtienes aquello que necesitas aprender. Y si la vida te está repitiendo esa historia, ese problema, es porque la vida te está diciendo ¿qué? Aprende. Y la vida está esperando que tomes una decisión diferente frente a esa situación. Pero sigues tomando las mismas decisiones frente a las mismas situaciones y por eso te dan los mismos resultados. Y vamos a citar a Albert Einstein. Albert Einstein decía, locura es pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Joe Dispenza menciona, locura es pretender resultados diferentes siendo la misma persona.
Porque tu personalidad ha creado tu realidad personal y si la realidad personal que tienes no te gusta, te toca ser otra persona, potenciarte, entrenarte, crecer, avanzar, libros, audios, entrenamientos. Te toca tomar el control de esto. Tomar el control de la torre de control. En Japón hay una historia que es muy poderosa. Dice que, los famosos platos de arcilla. Cuando un plato de arcilla se rompe, lo reparan con oro. Y lo hermoso de esta filosofía es que un plato reparado vale más que un plato nuevo, porque es reparado con oro. ¿Y cuál es el mensaje de esta historia? De que una persona que ha sido rota vale más que aquella persona que nunca se atrevió. Que aquella persona que ha fracasado, se ha equivocado y ha cometido muchos errores, vale más que aquel que no se atrevió. Porque aquel que ha sido roto, aquel que ha fracasado, aquel que se ha equivocado, aquel que ha caído en la bancarrota, es aquella persona que se entregó, que se lanzó, que dio. Miguel Ángel Cornejo mencionaba algo muy importante. Si en la vida tienes solo 1% de probabilidades de ganar, ve con todo. Ve con todo. Pero hay un tema. Estamos esperando el momento perfecto, la situación perfecta, el lugar perfecto. Y déjame decirte que el pasado ya pasó. Que el mañana es incierto. Que el único instante de máxima creación es el aquí y el ahora. Aquel que vive en el pasado está estresado. Porque quiere cambiar la historia. No puedes cambiar la historia, ya pasó. Por eso, perdonar nos libera. Condenar nos encarcela. Y no tienes que perdonarle a nadie. Tienes que perdonarte a ti, porque tú cargas con esas historias. Y no es perdonar desde el ego, es soltar. Sí, pero Judith, tú no sabes mi papá, tú no sabes mi mamá. Mi papá fue borracho, le gritaba a mi mamá, nos pegaba, venía y me dijo que soy un inútil, que soy un tonto, que no sirvo para nada. ¡Ey, espera, sí! Lamentablemente no se estudia para ser papá. Lamentablemente, quiero que observes, detrás de todo comportamiento hay una historia. Tu papá también tuvo su mierda. Tu papá también tuvo sus retos. Y si quieres, ve y reclámale, si quieres, ve y critícale. No, oye, ¿sabes qué? Suelta, ya pasó. Ya pasó, pero hay gente que sigue viviendo en esa historia. Ya pasó 20 años, 30 años, 15 años y sigues ahí. Ese es el perdón desde el ego. Te perdono, pero cuando estoy en estrés te lo saco en cara para que no se te olvide. Te perdono, pero no lo olvido. Ese es desde el ego. ¿Y qué es el ego? El ego es falta de amor propio. El ego es simplemente un personaje. Buda hablaba del sendero del medio. Era la capacidad de estar entre el bien y el mal. Entender que la oscuridad es necesaria para ver la luz de las estrellas. Entender que por muy delgada que sea la rebanada, siempre tiene 3 lados. Y estar en el sendero del medio es la capacidad de entender, de comprender, de estar en rendición. Y rendición no es rendirse. Rendición es soltar. Es entender que eso ya pasó. Que no tengo el control de cambiarlo, pero sí puedo cambiar algo, el significado. Tony Robbins menciona, hay 3 cosas que le dan forma a tu vida. Lo que te enfocas, el significado que le das y las decisiones que tomas. La pregunta es, ante la incertidumbre, ante los retos, ¿en qué estás enfocado? ¿En sufrimiento? Bueno, si el sufrimiento es un estado. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección. Sí, pero Judith, yo estoy pasando mierda. Sí, está bien. Entiendo que estés pasando mierda. Pero quiero que observes algo. Tú estás sufriendo, pero tú lo estás eligiendo. El cielo y el infierno no es un lugar, es un estado. Y tú lo has elegido. Y la pregunta es, ¿qué haces ahí? No te preguntes por qué te sucede eso. Pregúntate, ¿para qué? ¿Qué mensaje te está enviando la vida? ¿Qué mensaje te está enviando el universo? ¿Qué mensaje te está dando Dios? Cuando entiendes el para qué, entiendes y comprendes, sueltas, le das un significado inteligente y entiendes una de las creencias de los triunfadores, que todo lo que pasa, pasa para tu bien. Ese día lo llamaremos abundancia. Y yo no hablo de la abundancia del tener, hablo de la abundancia del ser. Es desprenderme del ego, porque cualquier formación o información que venga desde el ego no ayuda al ser, solo confunde. Y rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque la riqueza es un estado. Y cuando estás en ese estado de riqueza, estás en un estado de posibilidades. Puedes conseguir lo que tú quieres, pero no para demostrar a otros, sino porque entiendes que es mejor tener que no tener.
porque entiendes que es mejor ser que no ser. Pero quiero que observes esta parte. Oye, Luis, pero mi mamá, hey, escucha. El regalo más hermoso que le puedes dar a tus padres es perdonarlos. Y perdonarlos y amarlos no significa que tu mamá se meta en tu relación, que tu papá se meta en tu vida. Yo los amo, pero no les hago caso. Lo mejor que puedes hacer con un hijo no es decirle que eres un campeón para todo. Eso alimenta su ego. Lo mejor que puedes hacer con tus hijos es decirle, ¿sabes qué es lo que más admiro de ti? La tremenda confianza que tienes en ti. Eso alimenta su autoestima. Y una persona que tiene autoestima es imparable. Una persona que cree en sí es imparable. Una persona que tiene la certeza inquebrantable que es capaz de lograr lo que se propone, se puede caer, puede fracasar, pero entiende que el fracaso es el pilar hacia el éxito. Entiende que es imposible perder, porque siempre se gana algo. Se gana un resultado, se gana una experiencia o se gana un aprendizaje. Porque no hay fracaso, solo aprendizaje. Porque todo lo que pasa, pasa para tu bien. Los mejores recursos no son los recursos financieros o los recursos tecnológicos, son los recursos humanos. Eso es abundancia. Y cuando vives en ese estado, estás en un estado donde sientes que lo tienes todo. Y desde ahí nada te hace falta. Sí, pero Luis, estoy en crisis, estoy en presión, estoy en reto. La mierda me ha visitado. Hey, recuerda, crisis, ¿estás preparado para crecer? Crisis, ¿estás preparado para aprender? Nuestros mejores maestros, los momentos de mayor crecimiento, son las crisis. Llegó un día donde perdí todo, pero a la vez sentía que lo tenía todo. Porque aprendí que abundancia no es tener, sino que abundancia es tener la certeza que lo tengo todo. Desde ahí he podido lograr todo lo que me propongo. Eso es abundancia.